Bien, seguimos en Biblioteca IP y obviamente con todo el despliegue que nos encanta compartir con ustedes dedicados a la literatura. Vamos a hablar de este libro, La mamá de Johnny, con su autor Lloyds. Una clase alta, su alcoholismo, su deseo sexual, una mujer separada, desesperada y un spin-off de su novela anterior, Merca, que en este caso también resulta apasionante. Bienvenido, Lloyds, gracias por visitarnos. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, tiene algo muy, creo, importante de destacar. Los dos, el mismo universo, pero las dos novelas, pero en este caso particular, que es que estás contando a una clase social alta que hace tiempo no se cuenta tanto, ¿no? Quizás desde aquellos que pertenecían, pero desde alguien que no es de la clase alta y contarlo con esta crudeza, ¿no? ¿Por qué esa decisión que celebramos? ¿Pero por qué? Mira, yo lo que quería hacer era abordar por ahí justamente hacer un corte transversal, digamos, a una clase que por ahí no veía que no estaba demasiado retratada en la literatura contemporánea acá, ¿no? En Sí. Argentina, básicamente. La última vez que había visto algo similar por ahí era María Domecq, de Juan Forn, donde al principio él hace como un fresco, ¿no? De su infancia y de la clase social a la que él pertenecía y demás. Y me pareció que había como un lugar vacío que yo lo podía contar bien. Mm. Había eh, mucho material por ahí de lo que es el conurbano, ¿no? Y muy bien narrado por distintos autores que a mí me encantan. Pero yo dije, yo tengo que contar otra cosa, porque además tampoco puedo abrevar tanto ahí, y por ahí conozco más la clase más acomodada a través de un montón de anécdotas y gente conocida y por ahí amigas de mi madre y demás. Me pareció que me podía sentir cómodo hurgando un poco ahí, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho también manejar el humor negro, así como bien Sí. el cinismo por ahí eh, que se me da bien, y me pareció que era una buena manera a través del humor y del cinismo como de desarticular un poco esa clase social con un poco de mofa, pero en el fondo también yendo bien adentro y yendo bien al hueso y contarle sus propias miserias en boca de los propios protagonistas, ¿no? Claro. Porque en los dos casos, tanto en Merca El como en La narrador, Mamá, claro. el narrador también se vuelve patético a sí mismo, ¿no? Sí, sí, eso está muy presente con esta mujer que además hasta en sus usos, ¿no? De otros idiomas, de ciertas palabras que la clase alta no utiliza, está muy lograda la voz de esta mujer. Mm. Eso es algo notorio, ¿no? Y valioso de la novela, pero al mismo tiempo hay toda una cosa de la decadencia, que en un momento ella lo dice, pero de la decadencia de una clase que supo ser, ella lo dice, antes la clase alta era ilustrada, ahora son todos nuevos ricos, ¿no? Con un desprecio que también se da con los que no pertenecen, que la mayoría no pertenecen, ella no ve prácticamente a nadie a esa altura, ¿no? Mm. Claro, el personaje tiene como una suerte de resentimiento a lo que es esto, lo que fue por ahí en la década menemista, ese cambio de manos por ahí del dinero, ¿no? Entonces, como que quedó como una parte como de la sociedad como más tradicional, que serían por ahí los ricos venidos a menos, ¿no? Claro. Aquellos que por ahí se patinaron todo lo que tenían sus ancestros, digamos, y lo que serían para esta gente los nuevos ricos, que son como un nuevo objeto de desprecio, ¿no? Total. Antes por ahí era más el lumpenaje, ahora era también el New Rich, ¿no? Lo que se llama. Entonces, me parecía interesante también jugar con eso, y que la propia protagonista termina parecido a Johnny, pero como en un estadio anterior, como despreciando prácticamente a todo el mundo, incluso a sus propios, eh, a su propio entorno, ¿no? Sí, 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 porque con sus hijos incluso hay un desprecio, también lo hay con su ex marido, ¿no? Todo el tema del dinero está permanentemente presente y todo el tema de que no me vean en algo que no me conviene, ¿no? Bueno, el famoso qué dirán, ¿no? Ahí también se juega mucho con eso, ¿no? Todo lo que son las apariencias, ¿no? Esta clase que por ahí, como vos bien decís, que de alguna manera está en retirada, si se quiere, pero tiene que seguir como manteniendo esas apariencias, ¿no? Como que siempre
esa endogamia que tienen, es como que necesitan verse a sí mismos y que los demás los vean siempre en el mismo lugar, digamos, de privilegio, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ese lugar de privilegio y ese lugar que tiene, bueno, todo el tiempo una desesperación por no caer y no decaer, ¿no? Una desesperación violenta. Yo no llegué a terminarla, así que no sé cómo termina todavía, pero No, no te más, voy a spoilear, no te más de la preocupes. mitad de la novela que llegué a leer en los tiempos desde que la recibí, bueno, ya se atisba un final potente. Ahora, hay algo también que me parece interesante, sobre todo en la época de la mirada feminista, que también ingresa en la literatura argentina, que ella, pese a todas sus miserias, una de las pocas cosas que sí disfruta es que es una mujer deseante. Es una mujer que disfruta de su sexualidad. ¿No? Eso es Sí, interesante esto. sí, y que nunca lo había hecho, ¿no? Hasta justamente el punto de quiebre es cuando su marido, ¿no? La abandona por una mujer mucho más joven y ella lo que hace, de alguna manera, es empezar a explorarse, ¿no? A sí misma Sí. y a liberarse de alguna manera. Y empieza a tener por ahí relaciones con chicos más jóvenes de una clase social mucho más baja, mucho más rústicos. Y de alguna manera ella tiene como esta suerte de liberación y tiene como una voz también, una vocecita interna que como que la empuja, ¿no? Ujú. A que por ahí se libere cada vez más. Me interesaba mucho hacer esas entradas de esa vocecita que es como que Sí, habla consigo misma, ¿no? sí, sí. Y me interesaba también reflejar un poco, ¿no? De este cambio de paradigma por el que estamos viviendo, donde la mujer se está empoderando muchísimo, cosa que yo siempre celebro. Y bueno, me parecía que de alguna manera este personaje femenino se iba como liberando y de alguna manera tratando de llevar para su molino Ujú. esas conquistas, ¿no? Sí. Aunque sea inconscientemente con esta vocecita que entraba. Para mí fue un desafío narrar en femenino, nunca lo Sí. había hecho. Y en eh, primera persona. y en primera persona. Al principio esta novela la había construido más en tercera y había como ingresos como más de monólogo de ella. Ajá. Y después me di cuenta que era las partes más potentes eran cuando ingresaba la voz de ella. Total. Entonces decidí terminar pasando toda primera para que pudiera tener esta potencia que yo veía cuando entraba la voz de Paulette, que es la protagonista, ¿no? Así es. Sí, que no permite que se la llame. Digo, hay una cosa también de cómo se nombran a las cosas. Y también hay algo, quiero volver a esto del principio, ¿no? Mm. Desconocido, creo que lo dice alguien acá en la solapa. Lo dice Miguel Frías, el colega. Dice, casi todos vemos de afuera esta clase alta. Que de hecho cuando uno se pone a pensar quién es hoy la clase alta, ella lo dice y empieza a nombrar muchas cosas. Bueno, gente que se casa con alguien que son un Juan, digo, que tienen nombres como vos y como yo, pero que no son aceptados por este sector, inaceptables. Y quizás solo uno lo puede vincular con lo que pasa con la realeza, ¿no? Porque en Argentina, de hecho, habla de la descendencia de Mirta Legrand como un poco la única realeza posible de Argentina. Es difícil también identificar en nuestro país en este Sí. tiempo. Bueno, también está esa marca, digamos, europeizante, ¿no? Sí, Que viene desde el principio de nuestra historia, ¿no? Y lo que hace ella cuando habla, por ejemplo, de esa descendencia, como diciendo, si esta es nuestra realeza, estamos perdidos. Como que no, directamente no hay, ¿no? Dice, claro, claro. un poco se mofa de eso, ¿no? De que nuestra máxima pretensión puede ser por ahí esa descendencia que acabas de mencionar. Entonces, siempre están como mirando hacia Europa, si querés, y Sí, hacia la realeza, y en un momento habla también de la reina máxima, ¿no? sí, Entonces, ahí va como esa expresión de deseo, ese buena vi, ¿no? De la propia clase alta, que en realidad, como vos bien decís, hasta por ahí no existe. Es más una creencia sí, de ese sector de privilegio que se cree mucho más de lo que es
y que se cree que en realidad es europeo, y en realidad no, esa nobleza o esa aristocracia en la Argentina no existe. Claro, claro. Es un poco, incluso está para pasarlo a otra narrativa, porque es una narrativa, está un poco esto de Mickey Vainilla, ¿no? De europeo y superior, ese sentido del humor de Capusotto, Mm, que es de lo poco bueno que nos pasa en sentido del mundo del humor sí, hoy. Y un poco esto, ¿no? Esta cosa de la alcurnia, de... eh, en ella quizás todavía no se ve tantas violencias más explícitas, por lo menos hasta donde yo llegué, pero sí toda esa violencia contenida de tener que, por ejemplo, aceptar, ¿no? Lo pongo entre muchas comillas, aceptar que es un país más plebeyo de lo que les gustaría. También un desprecio nacional que, bueno, se ve en la discusión política argentina en gente que no es de clase alta, pero quiere pertenecer, ¿no? absolutamente. Es exactamente así. Y ese es el efecto que yo buscaba retratar de la manera más fiel posible. Por eso, cuando apareció Merca, encontró como un nicho, como un espacio vacío, como Claro, hablábamos al principio también, en el sentido de que era como un chico joven que todavía tenía incrustado ese tipo de deseos total. de las generaciones anteriores, ¿no? Sí. Entonces cuando terminó todo lo que fue el recorrido de Merca, que ahora también se reedita por la misma colección, eh, yo me quedé pensando y dije, esto no empezó ahí, o sea, viene de atrás y de hecho son las consecuencias, ¿no? Claro. Johnny es la consecuencia de todo este grupo acomodado de privilegios, Así si se es. quiere, ¿no? Sí. Lo único que hace es tratar de mantener sus privilegios de clase de alguna Claro. manera. Pero eso viene de mucho antes. Entonces dije, ¿por qué no ir a un estadio anterior y ver cómo era ¿Cómo llegó a ser? exactamente Claro. la generación anterior? Incluso yo voy un poco más atrás y cuento brevemente, ¿no? Sí. Porque no es la intención, un poco como el Claro. linaje, el supuesto linaje pretendido de dónde viene, ¿no? Un Total, poco. sí. Y las adicciones, ¿no? Que es un tema ahí, Mm. las adicciones son un tema central de estas novelas, de este universo que retrata Lois. Lo voy a mostrar aquí la tapa, por más que está en el fondo, siempre a mí me gusta tener los libros en la mano. La mamá de Johnny, ahí está la tapa, y esta imagen que dice tanto de la decadencia, el patetismo, de la soledad, que ahí es donde la novela se hace más cercana, lamentablemente, a realidades no solo de esa clase medio fantasmagórica que tan bien está retratada. Gracias por habernos visitado. Gracias siempre por apostar a la literatura argentina. Por favor, un placer. La mamá de Johnny, de Loich para leer.